Continuamos con más de nuestro espacio. Vamos ahora, por cierto, con nuestra sección de salud. La salud primero. Tenemos en esta parte de nuestro programa como invitado a Manuel Enrique Figuera Esparza. Él es médico internista, infectólogo, tiene una maestría de infectología y de mercadeo en el IESA. También es presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y es superintendente de salud en el municipio de Baruta. Los saludamos. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Encantada de saludarte. Quería que nos hablaras sobre la fiebre tifoidea. Se está hablando mucho de este tema en este momento en Venezuela, pero es posible que mucha gente no sepa ni siquiera de qué se trata, así que comencemos por lo básico. ¿En qué consiste esta enfermedad? Bueno, la fiebre tifoidea es una enfermedad ancestral que se supo tiempo después, en el siglo pasado, que es producida por una bacteria que se llama Salmonella typhi. Las salmonelas son bacterias que producen infecciones tanto en humanos como en animales, pero la Salmonella typhi es exclusiva de los humanos, o sea que la fiebre tifoidea es una infección de humanos, mientras que las otras salmonelas no tifoideas pueden producir otro tipo de problemas gastrointestinales principalmente, y es lo que llamamos salmonelosis. Entonces hay una diferencia. Salmonelosis son las infecciones por las salmonelas no tifoideas y Salmonella typhi produce la fiebre tifoidea, que ha sido importante en el pasado porque causaba mucha mortalidad. Las personas que sufrían antes de la era de antibióticos este problema podían tener muertes en 30%, 10%, y se caracterizaba principalmente por producir fiebre, de ahí su nombre, con escalofríos intensos. Esta fiebre podía durar semanas a meses y muchas veces se iba acompañada de otros síntomas inespecíficos como dolor de cabeza, debilidad, pérdida de peso, hiporexia o falta de apetito, y muchas veces se complicaba también con perforación intestinal. El intestino se perforaba o eventualmente la vesícula se inflamaba y producía colecistitis o pancreatitis, y incluso de manera mucho más rara meningitis, endocarditis. O sea, podía ser una infección mucho más severa. Afortunadamente, con los antibióticos esta infección ha sido menos frecuente en general porque las personas se tratan y contagian menos, y adicionalmente con el advenimiento de la sanitación, la disponibilidad de agua potable, porque es una infección que los enfermos eliminan las bacterias a través de las heces principalmente, y las heces, al contaminar aguas, alimentos, contagian a otras personas. Entonces, hoy en día la fiebre tifoidea es una infección que ocurre principalmente en países pobres con falta de saneamiento ambiental adecuado, falta de acceso a agua potable, pero también puede ocurrir por brotes ante una persona, por ejemplo, que manipule alimentos y tenga las manos contaminadas después de ir al baño y no lavarse bien las manos, y puede contaminar a los alimentos y contagiar a varias personas en brote. Entonces, es lo que se presenta usualmente en los brotes en nuestros países. Venezuela tiene muchos años sin reporte en general de fiebre tifoidea. Uno de los brotes más importantes que ocurrió en el pasado fue en privados de libertad por una comida en particular, y muchas veces los reportes que ha habido en Venezuela son pocos casos de personas a raíz de un brote por una fuente común de contagio. Ya. ¿Cuáles serían los síntomas más característicos o que podrían generar alarma en las personas de eventualmente suponer que pudieran haberse contagiado de fiebre tifoidea? Bueno, es importante entender que fiebre es inespecífico porque la gente puede tener fiebre, pero la fiebre suele ser alta. Una fiebre de 39 y está acompañado de escalofríos. Escalofríos son esos temblores incontrolables que pueden dar antes de la fiebre. Y usualmente, pongamos, hay otras infecciones como dengue que puede dar fiebre alta, pero es raro que produzca escalofríos. Y es así que cualquier persona que tenga más de 3, 4, 5 días con fiebre debe consultar. ¿Qué elementos de alarma hay, sobre todo para consultar antes? Si tiene dolor abdominal, si el abdomen duele mucho, hay que consultar. No exclusivo de salmonela, pero si alguien está teniendo evacuaciones con moco y sangre, debe consultar igualmente porque eso es disentería, y eso eventualmente implica la necesidad de evaluar. Entonces, si la persona igualmente está somnoliente,
la salmonelosis o la fiebre tifoidea, que como le explicaba, son dos cosas distintas porque son bacterias distintas, pero en general la fiebre tifoidea no produce tanta diarrea ni vómitos, e igual la salmonelosis no siempre produce tanta diarrea y vómitos. O sea que esperar que la persona tenga diarrea no necesariamente va a ocurrir ni vómitos en este contexto. Entonces, lo importante es que si alguien se siente muy mal, tiene fiebre alta, escalofrío, no se automedique y busque atención médica. No necesariamente tiene que ser fiebre tifoidea, puede ser cualquier otro problema que produzca fiebre, pero de ahí cae los especialistas, los médicos, buscar, evaluar cuál es la causa y determinar qué puede ser lo que esté produciendo esta fiebre, que no es normal, por supuesto. Claro. La otra cosa que creo que es lo más importante al final, al fin de cuentas, es cuáles son las medidas que se deben tomar de prevención. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para prevenir en este caso la fiebre tifoidea, pero supongo que esto servirá también para otro tipo de enfermedades, para contraer este tipo de enfermedad? Bueno, hay un caso famoso en Nueva York, en Estados Unidos, en 1907 a 1915, de una cocinera que la bautizaron como María Tifoidea, que ella evidentemente a través de cocinar contagió a varias personas, y hay que entender que las personas cuando van al baño evacúan, si no se lavan bien las manos, pueden transmitir distintos tipos de infecciones, no solo fiebre tifoidea si están contagiados, sino pueden transmitir incluso infecciones por parásitos, hepatitis A, shigellosis, norovirus, rotavirus. Entonces, es importante que las personas cuando vayan al baño tienen que lavarse muy bien las manos posteriormente, y eso es algo fundamental. Igualmente, para disminuir la posibilidad de infecciones transmitidas por alimentos, hay que tener una muy buena higiene de alimentos, hay que evitar mezclar cuando uno está cortando comidas crudas con comidas cocinadas. Por ejemplo, si uno está cocinando una carne y la está cortando, pescado, no puedes mezclarlo con los vegetales. Entonces, todo lo referente a la higiene de alimentos, a la higiene de las manos antes de cocinar y después de cocinar, y igualmente el garantizar cocinar y el consumo con agua potable. Eso es fundamental para evitar distintos tipos de infecciones de transmisión orofecal, o sea, infecciones que se adquieren por consumir alimentos o aguas contaminadas. Entonces, eso es lo fundamental y es lo que estamos insistiendo, sobre todo en esta época, que con las lluvias la calidad del agua se puede afectar, y sobre todo con los desastres ambientales que están ocurriendo. Muchas veces los desastres que son de signo de la naturaleza y escapan de todo, hace que las aguas servidas contaminen muchas veces aguas limpias, o que eventualmente desde el punto de vista ambiental hay acumulación de aguas contaminadas en estos sitios de desastre, y las personas están más expuestas a contagiarse. Entonces, a este nivel es importante sobre todo garantizar el consumo de agua potable y evitar consumir el agua que sea de dudosa calidad. Ya. La otra cosa es que quería que nos diera información respecto a formas de contagio, por ejemplo, dentro del núcleo familiar o de personas que comparten una un mismo ambiente. ¿Cómo funcionaría eso si es que funciona así? No, esto no es COVID ni es gripe. Esto no necesariamente se contagia por vivir en la misma casa. De hecho, muchas veces cuando hay los brotes, y es porque uno comió en algún sitio en particular o una comida en particular que está contaminada, a veces la manera de diferenciar, porque algunas personas se contagian y otras no, porque algunas personas comieron algo en particular y las otras no. Es el trabajo epidemiológico muchas veces, no solo el médico, sino los epidemiólogos que ven las epidemias y las infecciones de una manera más amplia a lo individual, y buscan como detectives descubrir cuál es la fuente a veces de infección. Entonces, muchas veces los brotes de salmonelosis en otros países puede ser por algún alimento, por ejemplo fresas, si uno lee a veces en Estados Unidos, o puede ser también por otros tipos de alimentos que a veces se contaminan. Muchas veces los vegetales, si hay un desastre de estos naturales y se contaminan donde están sembrando, estos alimentos crudos pueden estar contaminados. Entonces es bien importante lavar muy bien los vegetales antes de prepararlos y de consumirlos, y preferiblemente cocinarlos. Si uno va a comer, por ejemplo, una zanahoria, que es un tubérculo que está en la tierra, oye, es mejor cocinarlo, comerlo crudo, por ejemplo, a pesar de que uno lo pele, porque puede haberse contaminado con las aguas, y más en estas épocas de lluvia. Entonces, a veces los focos no es tanto por compartir la misma casa, porque se supone que en la misma casa, si uno tiene agua potable y uno tiene disponibilidad de agua y excreta,
y si uno se lava las manos no vas a estar contagiando a las demás personas. Pero, por ejemplo, a la hora de cambiar los pañales, a la hora de botar la basura, es importante lavarse muy bien las manos. Igual después de uno ir al baño, y si uno toma esas medidas, no tiene por qué contagiar a otra persona dentro del mismo núcleo familiar. Ya. ¿A través del agua se puede contraer? Sí, claro. Como es una infección que las personas enfermas eliminan la bacteria a través de las heces, y también existe la posibilidad de portadores sanos. Hay personas que tienen la bacteria en el intestino, en las heces, y no tienen síntomas, no se sienten enfermas. Entonces, las heces pueden contaminar las aguas, y por eso cuando uno tiene contacto con aguas servidas o cuando el agua no es totalmente potable y tiene contaminación con heces, puede ser un modo de contagio no solo de shigellosis, de fiebre tifoidea o de otros tipos de infecciones por salmonela, lo que llamamos salmonelosis, sino shigellosis, virus como rotavirus, norovirus, infecciones parasitarias como amibiasis. Entonces, usualmente cuando uno quiere estas infecciones es porque uno consumió o agua o alimentos contaminados. Ya. Bueno, quiero agradecerle, doctor, que haya estado con nosotros y que nos haya brindado toda la información que nos está dando sobre la fiebre tifoidea. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, lo importante es que la población tampoco esté en alarma. Evidentemente, siempre que pueda haber algún problema de este tipo, las autoridades investigan, y debemos esperar lo que digan las autoridades sanitarias en general, pero no hay motivos de alarma. Eso sí, en épocas de desastres naturales es importante, bueno, hervir el agua, garantizar el agua, sobre todo si donde uno vive no está llegando de la misma calidad de siempre. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Seguro. Amigos, el doctor Manuel Enrique Figuera Esparza, médico internista, infectólogo de la Universidad Central de Venezuela, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y superintendente de salud del municipio Barú.